ancho de banda porque era muy pequeñito digamos, el consumo de ancho de banda que necesitaba esta decodificación y codificación para ese tipo de método. Entonces, ¿qué pasó? Se necesitó empezar a evolucionar de cuáles eran los tipos de codificación que me permitían tener a mí mayor ancho de banda y que sea más eficiente. Entonces empezaron a revisar los conceptos, por ejemplo, ya a nivel de señal de amplitud, de frecuencia variable, de fase y de reloj, por los cuales ya los métodos de codificación hacían uso de cada uno de estos conceptos para poder definir cuándo se interpretaba los tránsitos de unos y ceros y cómo se decodificaba esa señal. Entonces empezamos a conocer, por ejemplo, bueno, aquí está, el de sin retorno a cero, este es el ejemplo. Pero entonces empezamos a evolucionar y, por ejemplo, apareció este otro, que es la codificación Manchester. En codificación Manchester, entonces, ¿qué pasaba? Que aquí se tomaba un tiempo de bit, es decir, digamos que no utilizaba un tránsito como tal completo, es decir, yo no utilizaba desde aquí hasta aquí para interpretar un valor positivo o negativo, o un 1 y 0, sino que simplemente utilizaba los valores medios o tiempos medios. Y con eso podía tener dos valores, o sea, es decir, yo puedo tener el valor de dos tránsitos de tiempos o de voltajes en un solo tiempo de bit. Ups, ¿qué pasó? Bueno, esto permitía tener mayor ancho de banda, o sea, tenía eh, una mayor representación de esa codificación en menor tiempo. ¿Ok? Es decir que, por ejemplo, esto fue un tipo de codificación utilizada en tecnologías que estaban basadas en 10 megabits por segundo. Cuando utilizábamos conexiones en 10 megabits por segundo, estábamos hablando de codificación Manchester. Y lo que hacía era que básicamente se medían los tránsitos de caídas y bajones de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí, el 1 se representaba como una subida de voltaje y el 0 se representaba como una caída. ¿Ya? Y para esto digamos que era un tiempo de bit más corto que el de la señal completa. Que eso me daba, digamos que esa eficiencia de ancho de banda que se estaba buscando. Pero estaba limitado, igual digamos, por ejemplo, ahí solamente teníamos de 10 megabits por segundo y eso funcionó durante bastante tiempo. Pero eso siguió evolucionando, necesitábamos encontrar un método de codificación que permitiera generar mayores anchos de banda. Entonces aparecieron otros métodos que lo que hacían eran realizar una agrupación de esos patrones de señales. Ya, entonces, ¿por qué se hizo eso? Es porque este tipo de codificaciones, por ejemplo, eran muy susceptibles a ruidos. Ya, porque en el tránsito de la comunicación, como eso era bit a bit, al final yo podía tener valores de voltaje erróneos, o sea, es decir, yo puedo tener una inyección de valores adicionales por temas de ruidos en dispositivos intermedios. Ok, bueno, estaba mirando alguna pregunta, pero no había nada. Entonces, esos voltajes variables generaban que la comunicación tuviera muchos errores. Entonces, lo que se hizo es empezar a agruparlos. Y agruparlos permitía que cuando se generaba una comunicación de una trama, ¿no es cierto? Teníamos este paquetico acá, que era la trama completa, donde se definía cuál era el inicio y cuál era el final. Y todo lo que estuviera intermedio, que es esto que está aquí, se ignorara por la transmisión. O sea, que yo no tuviera información errónea en esta transmisión de comunicación. Y eso al final llegaba como la trama correctamente al final. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que la codificación tenía que cambiar también, tenía que permitir hacer esa agrupación binaria. Entonces, digamos que a grupos de bits que yo tenía, que yo digamos, por ejemplo, tenía esto, lo que yo hacía era una representación de códigos o símbolos que yo los tenía ya organizados para poder interpretarlos como datos. Y eso al final yo lo metía a los medios como una señal de transmisión. ¿Por qué se hacía esto? O bueno, ¿por qué se crearon esos símbolos o esos códigos de voltajes para poder representar y no poder tirar directamente los binarios, o las señales directamente al medio? Es porque, miren que en este ejemplo, todos los valores son de voltaje positivo. O sea, aquí tenemos valores positivos, ¿no es cierto? Esto tenía una implicación eléctrica o bueno, física sobre los medios, y es que un cable esa tensión de cable de lado a lado, cuando se ponía todos los valores positivos, generaban un sobrecalentamiento o sobre el medio o sobre
receptor que teníamos al final. Si son ópticos, acá teníamos un problema de recepción de señal de luz. Entonces, se saturaban los LEDs. Entonces, por eso no podíamos tirar directamente los valores de voltaje positivos al medio tal cual como llegaban, sino que tocaba balancearlos. Y balancearlos es, yo represento esta cantidad de bits o estos valores positivos en una representación simbólica en donde yo lo balanceo de tal manera que yo pongo unos y ceros para que todos los voltajes no sean positivos. ¿Ya? Y esto vaya a los medios y no genere ese problema de sobrecalentamiento o de saturación sobre medios ópticos. Por esa razón, entonces, se hizo esa agrupación y además también de que se hacía mucho más eficiente la transmisión de la comunicación, porque yo lo que recibía eran bloques de datos que se reenviaban rápidamente y no valores unitarios. Eso lo hacía mucho más rápido y mejoraron los anchos de banda. Entonces, ¿qué pasó? Que esa codificación se volvió estándar y se crearon algo como método de codificación conocido como 4B y 5B. Entonces, a una codificación que me llegaba, le tenía una representación de símbolos al otro lado. Y eso era lo que se enviaba al medio. Habían unos códigos, obviamente, que eran exclusivos, que no se podían utilizar y eran para temas de control. Comienzo de inicio de trama, finalización de trama, temas de errores, bueno, más temas ahí de control que no se podían utilizar como símbolos en el método de comunicación. De resto, estaba codificado para poder resumir todo eso, ese bloque de bits, de señales, para representarlos en símbolos y ponerlos al medio rápidamente. Y entonces, por eso sí, es bastante importante que yo les decía, no solamente la capa física se encarga de definir esos estándares de conexión para temas de conexiones ópticas, eléctricas o inalámbricas, sino también de definir cuáles son esos métodos de codificación que permiten interpretar esas señales y ponerlas en ese medio. Listo, entonces de aquí ya a nivel físico ya empezamos a saber cuáles son los anchos de banda, ¿no? Entonces, digamos que esto es un poco obvio, muchos ya lo conocen y si no, pues digamos es empezar a revisar cuáles son. Pero entonces aquí vemos ya los fundamentos de anchos de banda. Entonces tenemos los bits por segundo, los kilobits por segundo, los valores como tal que representan esos, los gigabits, los teras, bueno, hay más anchos de banda, pero digamos que en esencia aquí empezamos a ver cuáles son esos anchos de banda, empezar a conocer cuáles son las velocidades de transmisión y la capacidad de transferencia. Entonces aquí es un punto bien interesante, porque muchos se preguntan, bueno, y es que mi ancho de banda, o sea, la conexión física Ethernet que yo tengo es de 1 giga. Entonces, todos nosotros esperamos que esa conexión de ancho de banda que yo tenga sobre la transmisión de los datos en la red sea igual a 1 giga. Y eso nunca pasa. Y nunca pasa es porque hay unos conceptos que hay que entender cuando se calculan esas transmisiones de los datos. Por ejemplo, la velocidad de transferencia de datos como tal, es el rendimiento total o el ancho de banda del medio, o sea, es decir, que la velocidad de transferencia de datos es el ancho de banda que está definido por el estándar que yo tengo ahí, 1 giga, 10 gigas, 100 megas, ¿no es cierto? Pero la capacidad de transferencia útil es la que uno calcula realmente qué tanto ancho de banda de esa transferencia o de esa comunicación yo voy a tener efectivamente para la transmisión. O sea, es decir, por ejemplo, en una comunicación host a host, ¿no es cierto?, donde yo no tengo una conexión entre ellos, que digamos es de 100 megas, por ejemplo, hablando un caso hipotético, 100 megas, tengo como ancho de banda en el medio, o sea, es decir que la tarjeta de red funciona a 100 megas. Hay un ancho de banda o una transferencia de datos, un cálculo de transferencia de datos, donde me define cuánto de esto es un ancho de banda efectivo para la transmisión. Entonces, se calcula como la velocidad de transferencia que tengo de lado a lado sin sobrecarga, o sea, es decir, sin que los datos tengan una PDU adicional sobre la transmisión de los datos, o sea, sin esto, solamente datos puros. Entonces, haciendo ese cálculo, por ejemplo, de transferencia, con los datos puros, tengo, por ejemplo, en promedio, digamos, 70 megas. Y 70 megas es porque digamos que hay que considerar también que físicamente yo pongo los datos sobre el medio y que eso requiere un FCS, un TREL, bueno, la agregación de ese chequeo de resumen, por lo menos de comprobación de errores, ¿no es cierto?
Pero entonces si empezamos ya a la transferencia útil como tal, la que realmente me da el ancho de banda, tengo que calcular los datos, o sea, es decir, los datos que estoy transmitiendo, más los encabezados que se están agregando como PDU a esos mismos datos. Entonces veo la trama completa. Acá, todo lo que se agrega adicional es sobrecarga sobre los datos. Y eso tiene que calcularse también sobre la transmisión del medio. O sea que tengo dos factores adicionales, además de poner los medios. El cálculo de eso hace que el ancho de banda disminuya porque es una transferencia útil. Entonces, al final, por ejemplo, yo puedo tener que la transferencia o el ancho de banda, la transferencia útil sobre este canal, sobre este medio, va a llegar entre 60 a 70 megabits por segundo. ¿Listo? Es porque hay una sobrecarga o hay un procesamiento como tal de los datos cuando se ponen en el medio. Y esto es más todavía, digamos que se vuelve un poco más complicado cuando tengo dispositivos intermediarios, o sea, estoy conectándome a través de un switch. Aquí el escenario cambia, se vuelve un poco más complejo. Y hay una sobrecarga adicional que baja el ancho de banda. Listo, entonces, bueno, aquí empezamos a ver también los estándares que implican el tipo de conexión que yo pueda tener, si es fibra óptica, qué distancia tengo, digamos que esto tiene mayor interés cuando estoy implementando conexiones de backbone, por ejemplo, y yo defino, bueno, si yo voy a utilizar fibra, entonces utilicemos multimodo, pero yo no tengo en cuenta, por ejemplo, que en algunos casos multimodo no sirve porque me permite tener una conexión hasta 500 metros. Aquí dice 550, pues yo no creo, pero son más un máximo 500 metros en multimodo, sobre fibras de 50 o 62.5 micrones. Y sobre fibras ópticas, por ejemplo, en algunos casos yo puedo tener hasta 70 kilómetros, pero también dependiendo del tipo de fibra que estoy utilizando. ¿Ya? Y los métodos inalámbricos, pues digamos que está desde el anterior, que teníamos como 802.11a, b, g o n, hasta la AC que tenemos actualmente, o conexiones de Bluetooth, y qué ancho de banda tenemos sobre cada uno de ellos. Entonces, esto está estandarizado, podemos verlo, ya a 11AC me permite tener hasta 1.7, por ejemplo, dependiendo de la segunda o primera hora que tengamos. Listo, y bueno, digamos aquí finalizando, ver los tipos de medios físicos que utilizamos, pues no tiene mayor relevancia, tampoco para el examen tiene mayor importancia, simplemente tener en cuenta pues que tenemos diferentes tipos de versiones en cableado UTP, que eso es trenzado, que el trenzado permite hacer aislamiento de ruidos eléctricos externos o entre ellas mismos para cancelar ese ruido, las conexiones ópticas y las de coaxial. Bueno, aquí hay bastantes datos que pueden revisarlo en detalle después, pero que han perdido relevancia en temas, por ejemplo, de certificación de CCNA. Pronto encuentro una que otra pregunta que no tiene mayor complejidad. Listo, ya con esto entonces finalizamos ese primer módulo ya, o sea, ya tenemos los conceptos claros de modelo OSI y ya podemos entrarnos entonces a la parte ya de conceptos de operación de los dispositivos que hacen uso y que no difieren totalmente de lo que es el modelo OSI, ¿no? Por eso es bien importante tener claro el modelo OSI, porque al final en los dispositivos todo lo que vamos a configurar y a manipular está basado en ese modelito. Listo, entonces voy a cerrar acá la pantalla. Y les voy a colocar les voy a dar la pregunta. Igual, como siempre, recuerden entonces que la respuesta debe ir ahí en la opción de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que no lo coloquen sobre el chat y poder ver la hora de quién está contestando. Listo. Bueno, la pregunta es sencilla. Dentro de esos estándares, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, a nivel de enlace de datos, ¿qué estándar yo les comentaba? Era un estándar definido para conexiones punto a punto en donde habían dos. Uno, que era cerrado por el fabricante, y otro que era abierto. ¿Se acuerdan? Y que lo había creado la ISO. ¿Cuáles son esos dos estándares? A nivel de enlace de datos, que permitían conexiones punto a punto, y uno era cerrado por el fabricante y otro era estándar abierto. Digo que lo escuchaste, Camila, porque ninguno responde. Sí, todos están respondiendo. Qué pena,
Lo ideal es que contesten sobre el mismo, o sea, sobre un solo chat, ¿no? Pero miremos a ver, Alex Castellanos, no. Primero que tengo yo el Marcelino Pérez, hizo, PDT, hizo, José Blas, H. Bueno, acá yo tengo Alex Castellanos, me contestó que PPP, pero faltó el otro. Marcelino Pérez solamente hizo, Pedro solo hizo, ¿no? José Brand me dijo HDLC y triple E, ¿no? Brian Moyano, no, tampoco dijo solamente IDO, HDLC, ¿no es? Alejandro Cipriani, yo decía antes contestó, no, Alejandro Cipriani solo me dio HDLC. Por acá Adriana Oñate me dice HDLC y PPP, ese es. Entonces, Adriana, entonces, te agradecemos tú, pues que estés bien atenta porque la pregunta no era tan sencilla. Esa respuesta es correcta. Yo voy a guardar acá pues un pantallazo para que tengan todos si tienen dudas de quién contestó primero. Y nada, si ya como Adriana contestó bien, pues te puedes comunicar con un correo a mercadeo@zona.com.co. Ahí te lo envió Gabriel, que no tiene audio en este momentico, no sé por qué, pero pues ya ahí le dices, ven, ya contesté correctamente la pregunta del miércoles del día de hoy, y los premios y listo. Nada más, entonces yo creo que cierro el web de este miércoles. Les agradezco mucho la atención de todos ustedes. Nos vemos igual el otro miércoles mirando ya el siguiente módulo. Y nada, feliz resto de día. Que tengan buen día.